Procedemos a explicar el ciclo de Calvin-Benson. La importancia de este ciclo radica en la biosfera, ya que las uniones covalentes de los hidratos de carbono generadas por el ciclo representan la energía total que surge a partir de la obtención de la luz por los organismos fotosintéticos. La importancia de este ciclo también se centra en que todos los organismos de la Tierra, incluidos nosotros, tenemos una vida basada en carbono. Es decir, que las moléculas complejas de nuestro increíble cuerpo se forman con base en esqueletos de carbono. Es posible que sepamos que estamos formados de carbono, pero este ciclo nos hace preguntarnos de dónde proviene todo ese carbono y nos hace entenderlo. Los primeros hombres que estudiaron este ciclo fueron Melvin Calvin, James Bachan y Andrew Benson en 1961. El ciclo se divide en dos, que está la parte general y la parte de las reacciones de Calvin. La parte general es exogénica, donde se da que las plantas, donde se dan las plantas, y el dióxido de carbono entra al interior de las hojas a través de los poros llamados estomas y se difunde hacia el estroma del cloroplasto, el sitio en el cual se producen las reacciones de Calvin, que es una reacción endogénica, en donde se sintetiza el azúcar. Estas reacciones también se llaman reacciones independientes de la luz, porque la luz no les causa directamente. En el ciclo de Calvin, los átomos de carbono del CO2 se fijan y se incorporan a moléculas orgánicas. Además, se utilizan para formar azúcares de 3 carbonos. Este proceso es estimulado por el ATP y NADPH, que provienen de las reacciones luminosas y dependen de ellos, a diferencia de las reacciones dependientes de la luz que ocurren en la membrana tilacoidal. Las reacciones del ciclo de Calvin ocurren en el estroma, que es el espacio interior de los cloroplastos. Ahora procedemos a explicar las reacciones del ciclo de Calvin, que es la parte endogénica. Este esquema nos va a ayudar a entender. Este esquema el ciclo de Calvin está dividido en 3 etapas. La etapa número 1 es la de la fijación del carbono, en donde una molécula de CO2 se combina con una molécula aceptora de 5 carbonos, conocida como ribulosa 1,5 bifosfato, identificada como RVP. Este paso produce un compuesto de 6 carbonos que se divide para formar 2 moléculas de un compuesto de 3 carbonos, ácido 3-fosfoglicérico, que es conocido como 3-PGA. Esta reacción es catalizada por la enzima RVP o rubisco también. La segunda etapa es conocida como la etapa de la reducción, en donde el ATP y el NADPH se utilizan para convertir las moléculas de 3-PGA en moléculas de azúcar de 3 carbonos gliceraldehído, 3-fosfato, 3G3P. Esta etapa se llama así porque NADPH debe donar sus electrones o reducir un intermediario de 3 carbonos para formar el G3P. Y luego así pasamos a la etapa número 3, que es la etapa de la regeneración de molécula inicial, en donde algunas moléculas de G3P se van a formar glucosa, mientras que otras deben reciclarse para generar el receptor RVP, es decir, para regenerarse. La generación necesita ATP e implica una compleja serie de reacciones que son conocidas como secuencia desordenada de carbohidratos. Para que un G3P salga del ciclo y se dirija a la síntesis de glucosa, 3 moléculas de CO2 deben entrar en el ciclo, lo que resulta en 3 nuevos átomos de carbono fijo. Cuando 3 moléculas de CO2 entran en el ciclo, se producen 6 moléculas de G3P. Una sale del ciclo y se utiliza para formar glucosa, mientras que las otras 5 deben reciclarse para regenerar 3 moléculas del receptor RVP, como les decía anteriormente. El balance neto de energía se resume de la siguiente manera. Se los explico. Aquí podemos ver que esta fase luminosa lo que produce es ATP y NADPH, lo que queremos con este ciclo. Si se sintetiza una molécula de glucosa, se necesitan 6 de CO2 y 12 de agua. El agua libera 6 O2 a la atmósfera y aporta 12 hidrógenos de glucosa, y los 2 hidrógenos necesarios para pasar los 6 O2 sobrantes del CO2 a agua intervienen 24 hidrógenos. Entonces aparecen así 24 protones y 24 electrones, y como cada electrón precisa 2 fotones, uno en el PSI y otro en el PSII, se necesitan 48 fotones. En el ciclo de Calvin se necesitan por cada CO2 incorporado 2 NADPH y 3 ATP.
Para una molécula de glucosa se necesitan 12 NADPH y 18 ATPs y todo eso está reducido